Buenos días, mi nombre es Arik Fabián Martínez Equino. Hoy les voy a hablar del tema software. El software se conoce como el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos llamamos hardware. Software. Aquí vamos a ver unos ejemplos de software, son estas dos imágenes. Y los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto que permite al usuario realizar tareas crecientes en la edición de textos. El llamado software del sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente el resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, proporcionando una interfaz con el usuario. Anglicismo: software es el más ampliamente difundido al referirse a este concepto, especialmente en la jerga técnica. En tanto, el término sinónimo logiciel del derivado del término francés logiciel es utilizado mayormente en países y zonas de influencia francesa. Su abreviatura es software. A continuación, más abajo, podemos ver etimología. Software, pronunciación es una palabra proveniente del inglés, que en español no posee una traducción adecuada en el contexto, por lo cual se utiliza asiduamente sin introducir. Así fue admitida por la Real Academia Española, REA. Aunque puede no ser estrictamente lo mismo, suele sustituirse por expresiones tales como programas informáticos o aplicaciones informáticas o soportes lógicos. Definición del software. Existen varias definiciones similares aceptadas por el software, pero probablemente lo más formal sea lo siguiente: es el conjunto de los programas del cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación extraído del estándar 729 del IEEE. Considerando esta definición, el concepto del software va más allá de los programas de computación, sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable. También su documentación, los datos al procesar e incluso la información de usuario forman parte del software, es decir, abarca todo lo intangible, todo lo no físico relacionado. El término software fue usado por primera vez en sentido de John Wilhelm en 1957. En la ingeniería del software y las ciencias de computación, el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos y programas y datos. El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones programa desde la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos fue introducido por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. La teoría que forma la base de la mayor parte del software moderno fue propuesta de Alan Turing en su ensayo de 1936, Los números computables con una aplicación al problema. La clasificación del software, si está bien en esta distinción, es en cierto modo arbitraria y a veces confusa a los fines prácticos. Se puede clasificar en tres tipos de software. Software del sistema. Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y programador de detalles del sistema informático, en particular que se use aislándolo, especialmente el procesamiento referido a las características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de aplicación. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo unas varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre muchos otros, aplicaciones para el control del sistema, automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial,
base de datos, telecomunicaciones, por ejemplo, Internet y todas las estructuras lógicas, videojuegos, software médico, software del cálculo numérico y simbólico, software del diseño asistido, software del control numérico. Proceso y de creación del software. Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr un producto software que resuelva un problema específico. El proceso de la creación del software puede llegar a ser complejo dependiendo de su soporte, características y su criticidad del mismo, por el ejemplo, y la creación de un sistema operativo. Es una tarea que requiere proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo. En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa, por ejemplo, la resolución de una ecuación de un segundo orden, este puede ser realizado por un solo programador, incluso aficionado. Es así normalmente se divide en 3 categorías según su tamaño: líneas de código o costo de pequeño, mediano y porte. Existen varias metodologías para estimarlo. En una de las más populares es el sistema COCOMO, que provee métodos, un software programa que calcula y provee una aproximación de los costosos de producción en un proyecto software. La relación horas-hombre, costo monetario, cantidad de líneas fuente, acuerdo en un lenguaje usado. La Academia Real Española define hardware como el conjunto de componentes que conforman la parte material, física, de una computadora, a diferencia del software, que refiere a los componentes lógicos intangibles. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir no solo los componentes físicos internos, disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etcétera, sino también a los periféricos, escáneres, impresoras. El hardware suele distinguirse entre básico, los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de un ordenador. Complementario, realizan ciertas funciones específicas. En cuanto a los dos tipos de hardware, pueden mencionarse a los periféricos de entrada. Permiten ingresar información al sistema como teclado y el mouse, y los periféricos de salida muestran al usuario el resultado de distintas operaciones realizadas en la computadora. Para hacerlo más sencillo, el hardware son componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Clasifiquemos el hardware en dos tipos: el que se encuentra dentro de la torre o CPU y que por tanto no podemos ver a simple vista, y el que se encuentra alrededor de la torre o CPU y que por tanto sí podemos ver a simple vista y denominamos periféricos. El software es lo contrario, fácil. Son las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no exactamente físicamente, o lo que es igual, no se puede ver ni tocar. También tenemos dos tipos: sistemas operativos y aplicaciones. Los sistemas operativos tienen como misión el ordenador gestione sus recursos de forma eficiente y además es permitir su comunicación con el usuario. Las aplicaciones son programas informáticos que tratan de resolver necesidades, contactar al usuario, como por ejemplo escribir, dibujar, escuchar música, etc. El hardware es básicamente utilizado para las computadoras y aparatos electrónicos. Cualquier parte del equipo, como llaves, cerraduras, cadenas y partes de la computadora en sí, se llama hardware. El hardware no se limita a los órdenes personales, también se dispone en los automóviles, teléfonos móviles, cámaras, robots, etc.
Realmente solo se necesita el hardware básico como la CPU, el disco duro, el monitor, la tarjeta gráfica y no el llamado el hardware complementario que son los diferentes periféricos, por ejemplo, el teclado, el ratón, la unidad disquete, la unidad de CD o DVD, la impresora, el escáner, el disco duro rígido, etc. El hardware típico de una computadora personal es el monitor, la placa principal, el microprocesador CPU y zócalo, un módulo de RAM y 3 ranuras, 2 tarjetas de expansión y 3 ranuras, fuente de alimentación, disco duro o óptico, unidad de disco duro, teclado y ratón. Una de las formas de clasificar el hardware son dos categorías, el hardware principal y el hardware complementario. El hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar el funcionamiento de una computadora, y por otro lado el lado complementario, que como su nombre indica es utilizado para realizar funciones específicas más allá de las básicas. La primera hardware tuvo 4 generaciones. La primera generación fue de 1945 a 1956, que fue implementada con tubos de vacío. Fueron las primeras máquinas que se desplazaron los componentes electromagnéticos. La segunda generación fue de 1957 a 1963, que fue desarrollada con transistores. La tercera generación fue de 1964 hasta hoy, que fue basada en circuitos integrados. Y la cuarta generación, que es en el futuro, probablemente se origina de cuando los circuitos de silicio integrados en la alta escala sean reemplazados por un tipo de material o tecnología. De las computadoras. Las computadoras personales como dispositivos electrónicos de consumo para el mercado masivo comenzó efectivamente en 1977 con la introducción de microcomputadoras, aunque ya se había aplicado mucho antes. Algunas computadoras mainframe y computadoras centrales como sistemas monousuarios. Una computadora personal está orientada al uso individual y se diferencia de una computadora mainframe, donde las peticiones del usuario final son filtradas a través del personal de operación o un sistema de tiempo compartido, en el cual un procesador grande es compartido por muchos individuos. Después del desarrollo de microprocesador, las computadoras personales llegaron a ser económicas y se popularizaron. Las primeras computadoras personales, generalmente llamadas microcomputadoras, fueron vendidas a menudo como kits electrónicos y en números limitados. Fueron el interés principal para aficionados y técnicos. Historia de la computadora. Originalmente, el término computadora personal apareció en un artículo New York Times el 3 de diciembre de 1962, informado de la visión de John W. Mauchly sobre el futuro de la computación, según lo detallado en una reciente reunión del American Institute of Industrial Engineers. Mauchly indicó: no hay razón para suponer que un chico o chica promedio no pueda ser dueño de una computadora personal. 6 años más tarde, un fabricante tomó el riesgo de referirse a su producto de esa manera, como Hewlett-Packard hizo publicidad de sus Powerful Computing Genie como la nueva computadora personal. Este anuncio fue juzgado como demasiado radical para la audiencia que le iba destinado, y fue reemplazado por un anuncio mucho más sobrio para la computadora programable HP 9100A. Durante los siguientes 7 años la expresión había ganado suficiente reconocimiento, por lo que cuando la revista Byte publicó su primera edición, se refirió a sus lectores como en el campo de las computadoras personales. Definió la computadora personal como un sistema no compartido, es decir, que no era de tiempo compartido como los grandes equipos de la época, que cuenta con suficiente potencia de procesamiento y capacidades de almacenamiento para satisfacer las necesidades de un usuario individual.
2 años más tarde ocurrió lo que la revista Vice llamó la Trinidad de 1977, de las pequeñas computadoras preensambladas que llegaron al mercado, del PET 2001, que fueron promocionados como computadoras personales, mientras que el TRS-80 era descrito como un microcomputador, usado como en las tareas del hogar, incluyendo la gestión financiera personal en 1979. Fueron vendidas más de medio millón de microcomputadoras y los jóvenes de esos días tuvieron un nuevo concepto de la computadora personal. La introducción: mainframe, minicomputadoras y microcomputadoras. Antes de la introducción del microprocesador, a principios de los años 1970, los computadores genéricamente eran sistemas y grandes costos cuyos dueños eran grandes corporaciones, universidades, agencias gubernamentales e instituciones del tamaño similar. Una forma más interactiva del uso de la computadora se desarrolló comercialmente por mediados de los años 1960. En un sistema de tiempo compartido, múltiples terminales permitieron a mucha gente compartir el uso de un procesador de computador mainframe. Esto era común en aplicaciones empresariales, en la ciencia e ingeniería. Un modelo diferente del uso de las computadoras fue pregresario de la forma que fueron usados de las tempranas computadoras experimentales precomerciales, donde un usuario tenía uso exclusivo de un procesador. En lugares como el MIT, los estudiantes con acceso a algunas de las primeras computadoras experimentales con aplicaciones que hoy serían típicas de una computadora personal. Por ejemplo, el diseño asistido por computadora fue realizado por T-Square, un programa escrito en 1961, y un ancestro de los juegos tempranos tales como el Link y PDP-8. Posteriormente, el VAX y minicomputadoras más grandes del Digital Equipment Corporation, que es la DEC, Data General y Prime Computer, y mainframes de ese tiempo, por lo tanto eran accesibles por laboratorios individuales y proyectos de investigación.